aproximadamente 2 años tuvimos la fortuna de estar con Gilberto González Arango. Gilberto es psicólogo, es profesor certificado de Mindfulness. Yo pensaría que tú eres un, un trabajador de almas, Gilberto. Tú eres para mí algo así como esos seres que vale la pena encontrarse en el camino y buscarlos como luz para transitar una experiencia de vida distinta. Bienvenido en esta mañana, Gilberto. Muchas gracias, César. Gracias por esas palabras amorosas y generosas. Bueno, la luz está en todos, somos instrumentos de la luz y qué rico abrirnos a esa posibilidad de conectarnos con la luz y compartirla. Lo mismo digo de ti, ha sido de verdad muy gratificante, muy agradable, muy enriquecedor haberte podido conocer y compartir contigo y gracias por la invitación del día de hoy. Estamos atravesando en este momento en el mundo entero por situaciones, yo le llamo de turbulencia, de transformación, de cambio, donde siento que hay ansiedad entre la gente, hay situaciones que preocupan y que pueden como cambiarnos en la esencia del modo de vivir. ¿Cómo sientes lo que está pasando? No te entendí la última parte, qué pena. ¿Cambiar qué me dijiste? Te decía cambiar el modo de vivir y te preguntaba Sí, cómo sientes lo que está pasando. sí, es cierto, es indudable y podemos todos verlo y sentirlo, que hay unos cambios grandes y repentinos que estamos viviendo con todo este tema, desde luego, del coronavirus, el COVID-19. Bueno, hay mucha ansiedad, como tú lo mencionas, mucho temor y es una situación exigente, no es fácil, pero a la vez es una oportunidad y es un reto. Cuando hay este tipo de retos en la vida, o retos diferentes también, pero que son retos vitales, digamos, se producen necesariamente movimientos a nivel interno en las personas. Y, son oportunidades entonces para el cambio, para la transformación. Venimos a este planeta, estamos aprendiendo todos los días, transformándonos, querámoslo o no. Qué bueno poder asumir consciente y decididamente los cambios, las transformaciones, los retos. Y pues con esta situación necesariamente podemos entrar en contacto con situaciones en la vida diferentes a las que veníamos viviendo, a las rutinas, a la cotidianidad, a los afanes, de pronto a estar pensando en yo y en mis intereses y pensar que todo de alguna forma puede estar muy controlado por mí, pero la vida es cambio, la vida siempre tiene incertidumbre, siempre estamos interconectados, lo que le pasa a cualquiera nos puede afectar a todos y en realidad todo lo que yo hago de alguna manera repercute en otros y estamos viendo cómo de verdad algo que empezó en China ahora está en todas partes del mundo. Lo que cada persona decide hacer, el comportamiento que tiene, puede ayudar para evitar la propagación del contagio o todo lo contrario, puede facilitar que se propague más y se contagien personas cercanas a uno y estas a otras personas así sucesivamente. Entonces, ahí hay una evidencia de cómo yo estoy conectado con los demás y los demás conmigo necesariamente. Y estábamos hace un mes en Colombia, hace 2 meses en Italia y en España, hace 4 meses en China, viviendo normalmente sin pensar que de un momento a otro pudiera venir un cambio tan grande y drástico, pero la vida es así. Todos en la vida hemos experimentado que en cualquier momento suceden situaciones que nos cambian, que afectan nuestra vida. Entonces también es una oportunidad para vivir más directamente la realidad de la vida, que es el cambio, es la vulnerabilidad también,
es la transformación que inevitablemente sucede y que si la asumimos conscientemente puede ser, digamos, potenciada, y es la interdependencia también, entre otros temas. Hay una pregunta que me suelen hacer las personas que siguen este canal y es ¿cómo? ¿Cómo, teniendo en cuenta desde mi apreciación, considerando que los seres humanos somos conversación, somos pensamiento, somos emoción y resultado de todo esto redunda en la acción? Frente a ese cómo, ¿qué dirías? ¿Cómo hacer los cambios y las transformaciones? ¿Te refieres en general? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo el común Sí, de la gente puede hacerse cargo y responsable de esto? sí. Bueno, y en el contexto, desde luego, de la situación actual que estamos viviendo. Bueno, tú mencionabas ahora que una de las emociones predominantes que ha salido a flote, que ha surgido en nosotros, es el temor, el miedo, la ansiedad. Y es natural porque estamos expuestos a una amenaza para la salud. Y es una amenaza que también se ha convertido para la economía de nosotros. Entonces, frente a las amenazas, el ser humano está equipado con unas emociones que le permiten detectarlas, como es el temor, el miedo, la ansiedad. Y en ese sentido, pues no está mal en este momento tener miedo o ansiedad. Desde luego que las emociones están por alguna razón en nosotros, en la experiencia del ser humano, y tienen una función también. Nos permiten identificar qué peligro puede haber y si hacemos un uso adecuado, tenemos una relación adecuada con la emoción, esa información que nos da la emoción, podemos transferirla en comportamientos, en acciones que sean los que requiere la situación. Entonces, yo también he sentido miedo, lo siento. En general, yo tiendo a ser una persona que soy ansiosa, impaciente, entonces el temor, la ansiedad es algo con lo que he convivido mucho tiempo. Ahora, y es importante hacerse cargo de esa emoción, relacionarse conscientemente con ella. Ese es como el primer paso súper importante también para hacer un buen manejo de esto. Eh, la emoción, cuando surge, si yo la identifico y la escucho, me puede ser útil, pero si esa emoción empieza a dominarme y se empieza a incrementarse descontroladamente, ya hace que haya un desbalance en mí, pierdo la paz, pierdo la capacidad para tomar decisiones y acciones con discernimiento y sabiduría. Entonces, es útil poder reconocer cuando el temor está en cada uno de nosotros y hay un paso que es súper clave y es cómo mentalmente me relaciono con esa emoción. La emoción podemos compararla en este caso, digamos, con una pequeña fogata. Si yo con los pensamientos empiezo a alimentar con pensamientos de temor, de preocupación, de ansiedad, esa energía emocional se va a volver un gran incendio, nos va a afectar. Entonces, esa capacidad de aceptar la emoción, no rechazarla, no negarla, no entrar en conflicto por sentir temores, es natural, sino aceptarla y a la vez observar cómo es mi relación mental con la emoción, evitando que genere una cantidad de pensamientos, de historias negativas, pesimistas, catastrofistas al respecto. Es algo súper importante para hacernos responsables de esa emoción y poder aprovechar esta situación también para conocernos mejor y poder desarrollar más nuestras habilidades para un sano manejo de nuestros pensamientos y emociones. Esa es una de las grandes oportunidades que yo veo en esta situación. Nos va a permitir, si lo manejamos bien, aprender mucho de nuestros pensamientos, nuestras emociones, cómo relacionarnos sanamente con ellos, y eso nos va a fortalecer como seres humanos porque
de aquí en adelante van a seguir viniendo retos, siempre los ha habido, y lo importante no es cómo yo evito esas situaciones, porque a veces no las puedo evitar, sino cómo las asumo. Ahora tenemos un aprendizaje vivencial que nos puede ayudar mucho en nuestro desarrollo. Entonces, ¿qué sucede? Gran parte del temor que estamos viviendo es un temor que empieza a ser excesivo debido a que nuestra mente se va al futuro a imaginar escenarios negativos y pesimistas. Y ahí es ahí donde podemos hacer algo al respecto, porque es que es muy diferente un temor frente a algo puntual y es diferente es eso a cuando yo empiezo a adicionarle una cantidad de contenidos mentales negativos que hacen que eso adquiera unas dimensiones muy grandes y me desborde. Entonces, observemos qué estamos pensando. Si estoy pensando en X, Y, Z, cosas sobre el futuro y le estoy dando vueltas a eso constantemente, que eso lo llaman rumiación cognitiva, como las vacas que rumian el pasto, rumias de una manera inútil, porque es que está hacer un análisis de la situación y de pronto pues pueden ser los riesgos que escojo qué voy a hacer frente a este riesgo, cómo voy a prevenir el contagio. Entonces, en lo posible voy a tratar de aislarme un poco, voy a pues en la mayor medida que sea posible, y etcétera, etcétera, todas esas medidas que ya las conocemos muy bien. De pronto en el tema de la alimentación, si tengo en este momento mis alimentos en la despensa que puedo necesitar, en cuanto al trabajo que puedo hacer, qué gastos puedo recortar y de pronto si puedo hacer un ahorro en este momento. Bueno, por poner unos ejemplos concretos de lo que es un pensamiento constructivo orientado a soluciones. Pero muchas veces lo que pasa es que se vuelve un pensamiento emocional disfuncional, donde lo que hago es darle vueltas a las preocupaciones y eso me consume, me genera un desbalance en mí, afecta mi capacidad de estar en paz y de relacionarme con los demás, porque el miedo también muchas veces lo que hace es aislarme de los otros. Muchas veces lo que hace es que yo piense solo en mí y no me importan los otros. Y en este momento también, en la humanidad tenemos una oportunidad muy importante de pensar en cómo mis acciones y no solamente tener en cuenta mi propio bienestar. Gilberto, estamos en un sistema que nos rodea, nos invade, pensaría, de preocupación. Y más por el momento que se vive ahora. Hay medios de comunicación, hay redes sociales, y todo eso entra a ser parte de ese paquete, como que se suma ya a las situaciones personales que cada quien trae. Sí. Y creo que tiene que haber un entrenamiento previo, porque no venimos culturizados para eso. Sí, de por sí el ser humano, la raza humana ha evolucionado en su cerebro de tal manera que puede identificar las amenazas para precisamente hacer frente a ellas. Antes las amenazas eran amenazas muy de supervivencia. Con el paso del tiempo y, pues, digamos, los avances de la civilización y la sociedad, cada vez las personas hemos empezado a detectar muchos otros tipos de amenazas, amenazas sociales, el que dirán, el cómo es, cuál es mi estatus, mi condición económica, no solamente la supervivencia, sino que tenga más y más bienes y dinero, más poder, más influencia sobre otros, una cantidad de exigencias también que vamos potenciando también al no poner como un límite a los deseos. Entonces la ambición, la codicia nos lleva siempre a querer más, 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 no estar satisfecho y todas las preocupaciones que también pueden estar alrededor de eso. E indudablemente, pues eso hace de tener más claridad mental y más conexión con el interior, con el corazón, con el discernimiento.
De tal manera que muchas veces nuestras acciones no aportan mucho a los demás o muchas veces perjudican a otros porque hay un sistema muy basado en la competencia. Entonces, sí, necesitamos entrenarnos para no dejarnos dominar por todo eso y recuperar nuestro equilibrio, nuestra claridad mental, nuestra paz emocional, poder estar en más armonía y tener unas relaciones más significativas, solidarias con los demás. Indudablemente, eh, estar tan conectados con todo este tema del coronavirus puede ser perjudicial. Es decir, estar mirando cada noticia que me llega a mi WhatsApp, a la red social que sea, sobre el coronavirus, estar a cada rato buscando información de cuántos contagiados hay, qué está pasando allá, qué está pasando allá en este otro lado y difundiéndolo. Todo eso me mantiene que hace que mi mente quede muy absorbida por ese tema. Y, y quiéralo o no, después me estoy lavando los dientes, estoy cocinando, estoy caminando, estoy en un descanso en el trabajo, lo que sea. Es muy posible que ese tema sea el que se me venga a la mente, porque así funciona la mente. Toda esa información va quedando guardada y empieza a salir en cualquier momento. Entonces sí creo que es un buen momento para tener mucho discernimiento de qué tanto yo busco y me expongo a todo este tipo de información. Y bueno, hay la posibilidad ahorita, algunos tienen más tiempo porque no tienen que desplazarse a los trabajos, porque tienen jornadas laborales, etcétera, de buscar entonces otros contenidos y bueno, que suena publicidad como lo que tú difundes en este canal, que son mensajes para el crecimiento personal. Asimismo, hay películas de ese estilo, hay libros, qué bueno aprovechar para volver a leer más. Eso se ha perdido mucho por el ritmo de vida y también por la influencia de las pantallas. Entonces, qué bueno tener unas buenas lecturas que nos enriquezcan, o en las mismas pantallas también hay documentales muy interesantes. Y otra cosa a la que no estamos muy acostumbrados, en esta sociedad con frecuencia estamos haciendo, y todo es a la carrera. Qué bueno que esta situación la aprovechemos para hacer más pausas en el día, interiorizarnos más, conectarnos más con nosotros. Estamos muy conectados hacia afuera, pero con nosotros no tanto. Y es una oportunidad, por ejemplo, para meditar. Y los que no lo han hecho, que sea una oportunidad de intentarlo, de a un minuto al día a prestar atención a la respiración, por ejemplo. Un minuto en la mañana, un minuto en la tarde, o 3 minutos, y le van aumentando de acuerdo a cómo van desarrollando la habilidad, porque es que eso es lo que sucede con la meditación. No es fácil al principio porque no estamos acostumbrados a hacerlo, pero en la medida en que la vamos practicando, se van generando cambios en el cerebro, que eso es lo que se llama la neuroplasticidad, que esos cambios nos facilitan y avanzar en la meditación. Entonces, se dice que por ejemplo, en el mindfulness, que se utiliza tanto la meditación y los movimientos conscientes, la atención al momento presente, se dice que lo único que se necesita eh, para, para poder practicar y avanzar en el mindfulness y aplicarlo en la vida de uno son dos Cs. La primera es comenzar y la segunda continuar. Entonces, es la oportunidad para que también entremos más en contacto con nosotros, que nos hemos perdido de eso. A veces no somos capaces de estar un rato con nosotros porque nos aburrimos, nos ponemos ansiosos, nos deprimimos. Entonces aprendamos a relacionarnos mejor con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, nuestro cuerpo, y la meditación nos ayuda. Es otra posibilidad muy buena, o hacer cantos, por ejemplo. Hay gente que cantar la pone contenta, pero yo le pondría un énfasis especial a los contenidos también. ¿Qué clase de música cantamos? ¿Qué clase de libros leemos? ¿Qué clase de películas? Es muy triste ver que nos dejamos absorber mucho por temas que tienen que ver con violencia, con narcotráfico, con engaños, con traiciones, y es como si de alguna forma nos deleitáramos llenando nuestra mente, nuestro corazón con ese tipo de contenidos que en realidad no nos aportan mucho. Hay que tener cuidado con la cantidad y la calidad de lo que vemos también. Yo escuchándote,
hacía una interpretación de lo que estás diciendo y lo miro como es el momento de desocupar la maleta, de quedar más ligeros de equipaje. ¿Cuál ha sido la experiencia? Tú eres un instructor, un facilitador, un profesor certificado para enseñar a la gente a aquietarse. ¿Cómo, cómo las personas que no saben nada de eso, porque también siento que hay mucha desinformación sobre el tema, incluso hay unos paradigmas cuando se habla de meditación. Hay quienes quieren, incluso atacan la meditación y con el respeto de las personas que me están viendo y escuchando, hay algunas creencias religiosas que desconocen el valor de la meditación. ¿Qué es la meditación? En palabras de asentado, en palabras fáciles para que el común entienda. ¿Qué es meditar? Sí, bueno, desde especial para entrar en contacto con uno mismo, con sus propias sensaciones del cuerpo, incluyendo la respiración, con ese manejo sano de las emociones, de la mente, de los pensamientos también. Entonces, la meditación nos ayuda a cultivar y desarrollar esa capacidad que todos tenemos de prestar atención de una manera más clara, más focalizada, y de esa manera no quedar absorbidos por la mente y a donde nos quiera llevar. No se trata de silenciar la mente, pero sí de no ser dominados por ella. Y eso es súper útil y beneficioso para la vida cotidiana, porque es que normalmente los problemas nos afectan más que todo por toda la cantidad de pensamientos que empezamos a generar en torno a los retos y las situaciones que enfrentamos. Podemos tener una situación X en un momento dado y nos puede afectar toda la semana. Entonces, aprender a darnos cuenta de cuando nuestra mente se está distrayendo y quedando absorbida por los pensamientos y desarrollar esa capacidad para devolver nuestra atención a donde queremos es súper útil y beneficioso para la vida cotidiana. Cuando nos sentamos a meditar, hacemos eso y lo sentimos y nos entrenamos para que cuando estemos de pie en la cotidianidad podamos estar más atentos a las distracciones de la mente, a las emociones, a los impulsos que tenemos y podamos asumir una posición del observador, de la conciencia testigo, la conciencia que se da cuenta y desde ahí podemos actuar conscientemente, podemos responder más que reaccionar impulsivamente, responder de manera inteligente con discernimiento, haciendo una pausa y no quedando dominado por esos impulsos de pensamientos, emociones. Entonces, es una actividad que ayuda muchísimo al crecimiento personal, que nos trae muchos beneficios, como los he mencionado, y también para la salud, e incluso para el sistema inmune. Ahorita que es tan importante también tener una muy buena salud, un buen sistema inmune frente al virus. En un experimento que se hizo, se tomaron empleados de una empresa de biotecnología en Estados Unidos. A una parte de ellos se les dio la oportunidad de participar, y así lo hicieron, en un entrenamiento de mindfulness de 8 semanas, en el cual tomaban una clase a la semana de 2 horas y media, 3 horas, y practicaban a diario meditación y ejercicios conscientes como yoga, como Qigong y similares. El programa de mindfulness, y a los que de esa misma empresa que no estaban tomando ese programa, a todos ellos les pusieron la vacuna contra la influenza. Al terminar el programa, les tomaron muestras de sangre a ambos grupos, a los del programa de mindfulness y a los que no. Y encontraron que los que habían estado practicando mindfulness en esos 2 meses tenían una cantidad considerablemente mayor de anticuerpos en la sangre, que son los que nos permiten atacar las infecciones y los virus. Entonces, la meditación, los movimientos conscientes, fortalecen el sistema inmune también. Entonces, son muchísimos los beneficios. Otra cosa,
En la medida en que yo me relaciono más conscientemente conmigo, puedo tener una mejor calidad de relación con los demás, que es tan importante también. Y puedo ponerme más en sus zapatos, ser más empático, más solidario, ser más compasivo en una palabra. Entonces es una práctica transformadora totalmente que a todos nos puede servir y yo creo que el planeta lo está necesitando cada vez más porque estamos en una cultura, como lo decía anteriormente, de todas las carreras y la vida se nos pasa a las carreras y haciendo planes y planes y planes y cuando nos damos cuenta ya han pasado muchos años y no hemos podido vivir más plenamente el momento presente, cada instante, que lo único que uno puede vivir realmente es el momento presente. Todo lo otro son pensamientos, ya sea del futuro o del pasado, que ya quedó atrás. Pero entonces nos perdemos de vivir mejor este momento presente, que es lo único que tenemos para vivir. En nuestra cultura, y especialmente la cultura latina, creo que desde muy niños hay una alta influencia de diferentes corrientes donde se le enseña a la gente a rezar. Se nos enseña a orar, pero no se nos enseña a meditar. Y siento que son dos cosas muy diferentes. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Sí, son dos actividades muy diferentes, son distintas. Sin embargo, cada una de ellas trae sus beneficios y aporta bastante. Es bueno no quedarse con una y ensayar la que uno no está practicando tanto y ver de qué manera eso le aporta a uno, porque habría una complementariedad, tanto, sí, de lo que yo siento y recibo al orar, como lo que yo siento y recibo al meditar. Pero indudablemente la oración también nos permite llegar a niveles de bienestar y nos aporta muchísimo. Así que son muchos los caminos que siempre puede haber para el crecimiento personal eh, y estos dos caminos son caminos muy beneficiosos. Pensaría que orar más meditar nos lleva a unos resultados más poderosos, independiente del camino que se tome. Siempre creo que son muchos los caminos y cada quien escoge el camino en el que se sienta más cómodo. Yo entiendo la meditación y de hecho pues la practico hace muchos años como un espacio que yo me regalo para estar conmigo, para conocerme, para observarme, para interiorizar, para sentirme y desde la interpretación que dentro de cada quien hay un maestro, ahora que veo la foto del maestro Jesús allá atrás de tu pared, es buscar esa sabiduría interna. Y creo que es el momento de ir tras esa sabiduría interna. De acuerdo, sí. Sí, y para ir a esa sabiduría interna es muy importante tener ecuanimidad, tener cierta paz y claridad mental. De lo contrario, uno vive de manera muy reactiva, compulsiva. Entonces, la meditación ayuda a que uno pueda desarrollar esa capacidad de lograr un balance mental y emocional. Y desde ahí surge todo lo bueno que hay en el interior de cada uno de nosotros con más facilidad. También surge lo que no es tan amoroso, lo que es más egoísta, pero lo puedo ver con más claridad cuando surge. Y cuando yo puedo verlo, ya lo puedo trabajar. Pero todo eso se facilita cuando uno tiene una mayor capacidad y lo va desarrollando de darse cuenta, de tomar conciencia, y la meditación ayuda muchísimo a eso. Sí, yo lo veo como, ahora que mencionabas esa partecita, a nadie le gusta, a ninguno nos gusta que nos muestren las sombras, que nos muestren eso que los demás ven, pero yo no veo. Entonces, interpretando lo que estás planteando, la meditación me va a ayudar a poder reconocer esa parte de mí que, que hace parte, pero, pero no me gusta. Sí, Yo sé que tú trabajas haciendo cursos, enseñando a otras personas
a eso, a aquietar la mente, a encontrarse con ellos mismos. ¿Cómo las personas que te están viendo y que te están escuchando pudieran acceder a ese conocimiento que tú tienes y cómo lo pudieran recibir? Claro que sí. Gracias, César. Sí, yo tengo una página de internet, se llama, la dirección es www.vidamindfulness.net. Y en esta página presento una explicación concreta, sencilla, de lo que es mindfulness, que básicamente mindfulness traduce atención plena y nos permite desarrollar esa conciencia para, para llevar la atención a la experiencia del momento presente, no quedando atrapado por el pasado y todo lo que eso nos puede generar emocionalmente, ni el futuro, ni todas las preocupaciones, temores que también nos puede conllevar. Y desarrollo esa capacidad para vivir más plenamente el aquí y en la ahora con unas ciertas actitudes. Porque también yo puedo estar muy concentrado en el aquí y en el ahora, pero con queja, con crítica, con rechazo. Debe estar complementado con una apertura, con una amabilidad, con una aceptación. Lo que está sucediendo es lo que es. Si yo entro en resistencia, en conflicto con eso y no lo acepto, lucho, sufro y hago sufrir a otros. Entonces, desde esa aceptación, que es muy diferente de no hacer nada, de la resignación, de la inacción, yo acepto la realidad que es y acepto lo que estoy sintiendo, pero sabiamente encuentro cómo relacionarme con esto que estoy sintiendo, con esto que está pasando. Eh, es muy diferente actuar así que no hacer nada o actuar de manera precipitada y reactiva. Entonces la aceptación lo que me trae es como un mayor espacio a mi mente y a mis emociones para conectarme con una sabiduría interior, de saber responder más asertivamente, más inteligentemente. Entonces, habiendo aclarado un poquito, en pocas palabras, lo que es el mindfulness en la página, se menciona y se explica el mindfulness, cuáles son los beneficios que ha encontrado la ciencia, porque es que el mindfulness ha ganado mucha aceptación en Occidente, porque aclaremos una cosa, el mindfulness toma como base unas prácticas meditativas que se originaron en Buda, que Buda sabemos que hizo un gran trabajo interior por descubrir cómo identificar las causas del sufrimiento y trascenderlas. Cuando él lo logró, empezó a compartirlo y cada vez más personas se veían beneficiadas por las enseñanzas de él, lo que él compartía, y empezaron a acercarse a transmitir más y a practicar lo que él decía. Hace 40 años en Estados Unidos, un doctor en biología molecular que trabajaba en un centro médico de la Universidad de Massachusetts, John Kabat-Zinn, dijo que venía practicando el mindfulness. Dijo, esto puede servirle mucho a la gente, independientemente de la creencia que tenga, si lo sacamos también de las creencias, dogmas y rituales budistas y se lo presentamos de una manera muy universal a la gente. Es decir, es como si dijeran, extraigamos de Jesús esa enseñanza de ámate a ti mismo y a tu prójimo igualmente, y empecemos a enseñarle a la gente a que lo ponga más en práctica en su vida cotidiana, así no crean Jesús, así no crean nada, pero sí, seguramente aumenta su amor a sí mismo y el amor a los demás, lo va a beneficiar enormemente. Entonces, conciencia plena se extrajeron de ese contexto religioso y se presentaron de una manera secular o laica. Y empezaron a investigar si de verdad tenía efectos o no, efectos en el cerebro, en todo el cuerpo, a nivel de trastornos emocionales, mentales, para la calidad de vida, el bienestar. Y hay en este momento más de 5.000 artículos científicos publicados sobre mindfulness. Entonces ha habido mucha investigación, la mayoría de la cual ha encontrado muchos beneficios. Entonces por eso ha tenido también tanta aceptación. Y ahí precisamente en la página se muestran varios de esos beneficios y la fuente de la cual está tomado de información, de tal manera que uno entra ahí y hace clic en el beneficio que es el sistema inmune y te muestra este estudio que yo les acabo de comentar, por ejemplo, y así respaldado en diferentes estudios. Y encuentran también pues todos los servicios que yo ofrezco. Yo hago prácticas semanales, hago pequeños retiros, igualmente hago atención individual, presencial o virtual. Y ahora, a raíz de todo este tema del aislamiento que nos están invitando a llevar a cabo por el coronavirus,
el proyecto reciente que comenzará esta semana, si todo fluye muy bien, es hacer las prácticas de mindfulness semanales de manera virtual. Así que la persona que no está en Bogotá o que le cuesta en Bogotá acceder al sitio presencialmente a hacer la práctica, va a poder hacerla de manera virtual y de yoga, de qigong, hacemos meditación y hacemos una lectura sobre mindfulness. Entonces, si a alguien le interesa sacar un tiempo para hacer esa práctica semanal de mindfulness, ahora va a tener la oportunidad de hacerlo de manera virtual. Les repito, la página es www.vidamindfulness.net. Y entre otras cosas, esta semana la quiero abrir gratuitamente a todo el público que quiera. Habrá unos cupos limitados de todas maneras por limitaciones tecnológicas, pero sin costo alguno para que la gente pueda experimentarla, ver si le gusta o no y pueda decidir si quiere continuar o no. Si entiendo bien, entonces virtualmente la persona que esté interesada puede aprender contigo Sí. cómo aquietar la mente, cómo poner en práctica la meditación. ¿Estoy escuchando bien? Así es, sí. Esta práctica semanal es apta para personas que no tienen experiencia o que la tienen. Yo voy guiando los ejercicios, los movimientos conscientes, voy guiando la meditación y es de fácil realización, no se necesita experticia. Y en la medida en que se va practicando y se practica con regularidad, desde luego vamos aprendiendo cada vez más y desarrollando esas capacidades que nos permite la meditación y los movimientos conscientes. Gilberto, vamos a suponer que yo no sé nada de meditación. ¿Cuál Sí, sería la primera recomendación que me harías? la Partiendo, primera recomendación que te haría es como uno solo vive el aquí y el ahora permanentemente y muchas veces lo que hacemos es generar una cantidad de yo más adelante quisiera hacer esto o en cierto momento voy a hacer esto. La invitación, si tú estarías de acuerdo, es que en este momento hagamos una breve meditación, muy cortica, 3 minutos. es la idea, excelente. Ah, ok, perfecto, buenísimo. Entonces, pues básicamente, estando sentados, vamos a enderezar un poco nuestra espalda sin tensarla, ¿cierto? Podemos ubicar las manos sobre los muslos, los pies con las plantas bien puestas sobre el piso y vamos a relajar los hombros, que la quijada esté relajada, que no la estemos apretando y sencillamente podemos trabajar con los ojos abiertos, con la mirada hacia abajo o con los ojos cerrados. Y entonces podemos empezar sintiendo el peso del cuerpo y cómo el peso del cuerpo lleva el cuerpo hacia abajo, a entrar en contacto con la silla, con la tierra. Y notemos los puntos y sensaciones de contacto del cuerpo con la silla, los puntos y sensaciones de contacto de los pies con el suelo, con la tierra, las sensaciones de contacto de las manos con las piernas. Sintamos por un momento también el contacto del cuerpo con la ropa, desde los pies hasta el cuello. Y ahora percibamos directamente todo nuestro cuerpo. Sintamos la postura en la cual está el cuerpo, no pensando en ella, sino sintiéndola. Sintamos esa postura en la cual está el cuerpo y sintamos todo el cuerpo al mismo tiempo, como una unidad. Y ahora llevemos la atención a las respiraciones. Sin necesidad de forzar las respiraciones, vamos a sentirlas. La respiración nos acompaña constantemente y pocas veces llevamos nuestra atención a ella. Así que ahora con curiosidad vamos a ver cómo se siente esta inhalación en el cuerpo.
y esta exhalación. Estamos respirando por la nariz. Miremos si sentimos la inspiración más en la nariz, en el pecho y lo mismo con la exhalación. Y vamos a permitirnos sentir la respiración más que pensar sobre ella. Sintamos la entrada y salida del aire. Sintamos cada inhalación desde que comienza hasta que termina y luego continuamos percibiendo la exhalación también desde el principio hasta el final. Sintiendo y aceptando la respiración y al mismo tiempo que estamos respirando conscientemente, vamos sintiendo el peso del cuerpo, la totalidad del cuerpo. Y permitámonos ser curiosos. ¿Cómo se siente en este momento estar en el cuerpo? Habitemos nuestro cuerpo conscientemente. Sintámonos dentro de él. Y mientras estamos dentro de él, estamos sintiendo sus sensaciones corporales y sintiendo las respiraciones con curiosidad. Muy importante tener interés por ver cómo se siente, cómo lo percibo directamente. Y también otra parte de la atención va a estar disponible para darnos cuenta cuando nos distraemos. Puede ser que nos distraigamos en pensamientos, o con sonidos, o con alguna emoción intensa. Es normal y básicamente lo importante es darnos cuenta cuando nos distraemos y en ese caso, totalmente en silencio, nombrar la distracción. Por ejemplo, podemos decir pensando, o escuchando, o sintiendo. Al cuerpo, a las respiraciones, con aceptación de lo que podamos sentir, porque podemos sentir incomodidades en algunas partes del cuerpo. Así es y así será durante la vida porque estamos constantemente enfrentados a diferentes sensaciones en el cuerpo, incluso enfermedades. Vamos a llevar la aceptación a lo que estamos sintiendo en el cuerpo. Cuando hay aceptación, hay más espacio. Hay más espacio psicológico, emocional, y no nos convertimos solamente en la molestia, sino que somos más que ella. Y podemos atender a lo que es agradable. Quizás tengamos alguna sensación agradable o en alguna otra parte del cuerpo, también nos damos cuenta de lo agradable. Y seguimos atentos a sentir las respiraciones, sentir el cuerpo, sentir el peso del cuerpo. Sentir el peso del cuerpo nos ayuda mucho a aterrizar nuevamente en el aquí y en el ahora, a manejar los miedos que nos llevan a las mentes, ocupaciones futuras. Volvamos a aterrizar, entremos en él, entrando en el cuerpo, sintiendo el peso del cuerpo, respirando con lo que estamos sintiendo, con aceptación. Vamos a hacerlo 5 o 10 segunditos más, lo que estamos muy atentos. Cuando tomemos conciencia de cómo está nuestro estado mental, nuestro estado emocional y nuestro estado corporal. Y conectados con la intención, si así lo deseamos,
de que esta meditación sea para el más alto beneficio propio de todos los seres con quienes entramos en contacto y de todos los seres del planeta y de la creación. Podemos disponernos para ir finalizando esta meditación sentados y continuar en las actividades cotidianas con plena atención, aceptación y amabilidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta meditación. ¿Qué pasaría, Gilberto? Gracias. ¿Qué pasaría a las personas que dicen me dio sueño? Sí, es normal que cuando bajamos el ritmo de la actividad y estamos sentados, nos dé sueño. Entonces, lo que pues, se recomienda varias cosas. Una de ellas es que tengamos unos buenos hábitos de sueño, que en lo posible nos acostemos más o menos a la misma hora y durmamos una suficiente cantidad de tiempo, por ahí aproximadamente en promedio 7 horas, puede ser una buena cantidad de horas. Que cuando estemos meditando, si vemos que nos vamos a quedar dormidos, podemos abrir los ojos y continuar haciendo la meditación con los ojos abiertos. También podemos hacer énfasis en las inhalaciones. Las inhalaciones más pronunciadas nos despiertan más. Es importante que la espalda no la recostemos en un espaldar porque más fácilmente nos vamos a quedar dormidos. Igualmente, esto es como cualquier otra actividad que uno está aprendiendo a hacer. Es bueno empezar con poquito tiempo y en la medida en que uno va ganando habilidad, va aumentando el tiempo. Entonces, y yo, por ejemplo, cuando guío las meditaciones, suelo no dejar unos lapsos de tiempo muy largos en silencio, porque sé que, pues, si no tienen mucha experiencia, se pueden o quedar dormidos o distraer mucho. Entonces, vuelvo y doy algunas instrucciones para que vuelvan a llevar la atención y estén muy despiertos en la meditación. Bueno, Gilberto, hombre, muy valiosa esta herramienta y no me cabe la menor duda que muchas personas van a buscar la forma de hacerse cargo de aquietar la mente, de parar. Creo que es el momento de aceptar que parar es sano, que está bien parar, que es importante no hacer nada, no hay que estar necesariamente en movimiento. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Bueno, me cogiste. Quería agregar algo que se me vino a la mente ahorita que tú hablabas, y es que en la página web, si no lo mencioné, también hay unas meditaciones que pueden descargar gratuitamente y espero próximamente subir una meditación adicional. Entonces, para el que quiera acceder a ese recurso. Eh, Bien, cuéntame por qué tú, me intriga saber, tú que has sido una persona de tanta acción y tan emprendedora, ¿por qué le das tanto valor a parar, a la pausa? Precisamente mi vida fue muy turbulenta, de mucho movimiento, entonces conocí el extremo. Yo viví el extremo, porque mi profesión original es el periodismo. Antes de hacer lo que hago, yo ejercí el periodismo muchos años y yo vivía en función de un micrófono, de unos audífonos, escuchando noticias y dando noticias. Y el periodista vive las 24 horas en estado alerta. No importa la hora y no importa el día. Y vive a la carrera, vive en la prisa. Y tiene que estar dispuesto a moverse a cualquier lugar del país y del mundo donde está la noticia. Entonces, durante muchos años, madrugué muchos años. Yo hacía noticias a las 5 de la mañana. El carro del noticiero me recogía a las 3:30 de la mañana. Y durante 10 años trabajé para una emisora de Nueva York dando noticias todas las mañanas a las 5 de la mañana, todos los días. Entonces,
puedo diferenciar los dos extremos y no quiero. Si hubiera tenido esa herramienta en ese momento, no la conocía, yo no conocía la meditación en ese momento. En una persona que maneje ese ritmo de vida, si aprende a meditar, pues aprende a equilibrarse. Yo en ese instante no tenía ese conocimiento, pero sé lo que es sentirse en esa turbulencia. Y sumado a algo que tú vives y a lo que seguramente viven muchas personas en distintos países del mundo, es las ciudades de hoy, la contaminación visual, la contaminación auditiva, el movimiento como que nos lleva a estar en permanente turbulencia. Y es algo que me hace hoy hacerme responsable y disfrutar de esto que estamos hablando. Entonces, quizás el estar yo aquí en mi montaña me hace sentir muy bien, muy grato, y grato con Dios, grato con la vida, por este regalo, pero fue también una decisión de vida. Y, y cuando he descubierto eso y lo disfruto tanto, entonces me nace compartirlo con muchas personas. Quisiera que lo descubrieran y que se dieran cuenta que es valioso parar, que es valioso el silencio, pero ese silencio donde estás contigo y te bastas y te eres suficiente y te das cuenta que en esa paz es nuestra esencia, que ese silencio es la esencia y que la vida plena está ahí. Esa es la razón. Eh, Muchas gracias por compartir. Creo que nos podemos poner en tus zapatos con ese relato que nos haces y es claro que muchos vivimos situaciones similares en la cotidianidad y podemos relacionarnos con lo que tú viviste y con lo que ha significado para ti encontrar esos momentos de silencio, de interiorización, de meditación y la riqueza que eso te ha traído a tu vida. y te voy a compartir otra cosa a ti, pues a todas las personas que están en este momento y quizás no lo saben. Yo tomé fotografías durante 2 años de muchos muertos, porque recién salido de la universidad, mi primer trabajo fue en un periódico. En ese entonces tenía 21 años, 22 años, y, y ese periódico era un periódico amarillista, era un periódico donde la primera página iba a color y había que ir con la foto de un muerto. Era un jovencito inquieto, con sed de trabajar, necesitaba trabajar, y todos los días tenía que buscar el muerto. Si no había foto de muerto, nos sacaban del trabajo. Y el periódico se vendía gracias a que había la foto del muerto. Entonces tenía que escribir la crónica de lo que había pasado con ese muerto. Entonces vi muchos muertos en diferentes situaciones de violencia. Y había muchas noches donde se quedaba en mí esa energía y esa emoción y quizás ese dolor. Y eso marcó mucho mi vida. Entonces, creo que hay otra forma de vivir distinta. Sí, sí, sí. También interesante y enriquecedor escuchar ese contacto cercano que tuviste con la muerte día tras día. Y indudablemente eso lo pone también a uno en contacto con la muerte de uno que en cualquier momento llegará, la muerte de los seres queridos, y uno lo puede transformar en gratitud al tener la vida y en aprovechar al máximo esta oportunidad de vivir para vivir plenamente. Y por eso entonces ahora me gusta apostarle a la vida, ¿no? Me gusta apostarle a estar despierto y a entender que podemos crear una sociedad diferente, unas relaciones distintas, más armoniosas, más equilibradas, más nutritivas, más amorosas, más afectuosas, más consentidoras. Y esa es la razón de ser de este canal. Tiene un propósito, tiene un sentido, y eso en este caso le da sentido a mi vida y le da sentido a mi familia, ¿no? Porque nos identificamos mucho todos los miembros de la familia en esto. Esto no es solamente un pensar mío, mi esposa, mis hijos, mis nietos
se van sumando a esto y creo que así vale la pena apostarle a entender que aquí vinimos no a sufrir, sino a pasarla muy bien. Sí, así es, y resuena mucho con lo que tú comentas, que aportándole a los demás le encuentras sentido a tu vida y tu vida se vuelve mucho más enriquecida. Realmente eso es lo que yo siento. Incluso hay muchos experimentos y estudios que han comprobado que entre más yo brinde bondad, amor, compasión a los demás, mejor psicológica, mental, emocionalmente y en salud voy a estar yo también. Sí, Gilberto, cuando se descubre eso, se despierta todos los días con ganas de algo y, y se duerme distinto, porque se duerme pleno, satisfecho de la jornada, de haber hecho algo por los demás y por uno mismo, porque llena el alma, llena el espíritu, llena el cuerpo. Se siente gratitud cuando sabes que has tocado la vida de alguien y te dice, oye, mi vida cambió, mi vida se transformó o mi vida se está transformando. Independiente del trabajo que cada quien haga, el portero de un edificio, el celador de un edificio, el policía, el médico, el abogado, quien quiera que sea, cuando a través de su trabajo mejora la vida de alguien, a través de su servicio, creo que le encuentra sentido a la existencia, a la vida. Y de eso se trata, encontrar, descubrir que podemos llevar una experiencia de vida humana desde esa labor, si se quiere, espiritual, ¿no? Porque es un contacto desde el ser, no desde la identidad de la profesión del soy médico, soy administrador de empresas. No, no, desde el ser. Es una identidad distinta. Ha sido muy agradable, Gilberto, conversar contigo hoy y, y creo que muchas personas, no me cabe la menor duda, te van a buscar, te van a llamar y tienes mucho que darles. Les recuerdo que Gilberto ha escrito varios libros, el de los 7 maestros espirituales, ¿no? Sí, ese es el último libro, un libro sobre aspectos centrales de la vida y enseñanzas de unas personas que realmente nos han aportado precisamente mucho a toda la humanidad, como Jesucristo, San Francisco de Asís, la Madre Teresa de Calcuta, Eckhart Tolle, Natya Sai Baba, los Lightstone, también Ramana Maharshi. Son seres especiales de gran sabiduría en sus enseñanzas y en su vida. Me han aportado mucho y quise pues también profundizar un poco y poder volverlo un libro para que más personas lo pudieran acceder a ese conocimiento, a esas prácticas. Es un libro que en este momento está agotado a nivel impreso en librerías espirituales. Se puede conseguir en la versión digital o en la versión impresa también, si a alguien le interesa. Y creo que es importante, ya que mencionamos el tema del libro, es valioso leer y creería que es una nueva propuesta, independiente qué religión profese cada quien, pero es mirar la religión sin egoísmo. Y cuando digo una religión sin egoísmo, es una religión donde se atreve a nutrirse de cualquier ser de estos maestros que han dejado una huella en el mundo. Y pienso que una de las necesidades hoy de las corrientes religiosas, yo le llamo así, una religión sin egoísmo, donde me atrevo Importantísimo. a, Sí, a mirar cualquier opción y sirve, porque creo que uno de los daños que han hecho las religiones es ser excluir, y creo que hay que incluir. Y con ese libro que tú escribiste, tengo la sensación de que eres una persona que incluye y hay que sí. aprender de eso.